Episodio 4. Duerme con la historia completa de Belisario. Parte 4. Declinio. Traición y legado. Esta es la cuarta y última parte de la historia épica de Belisario, el último de los romanos. Después de conquistar África e Italia, después de defender Constantinopla y derrotar a los persas, ahora, el más grande general del imperio enfrenta a su enemigo más peligroso en la envidia, la traición y las sospechas de la corte imperial. Este es el capítulo final, donde un héroe inmortal se convierte en un hombre vulnerable, donde la gloria militar se encuentra con la realidad política, y donde el último de los romanos camina hacia su destino final. Una crónica profunda, narrada con calma y detalle, para que puedas relajarte, descansar, y si quieres, dormir escuchando el ocaso de una leyenda. Si has seguido toda esta serie, gracias por acompañarnos en este viaje. Subscribe a Throne y Empire para más historias épicas. Ahora cierra los ojos, ponte cómodo, y regresemos a los años finales de Belisario, cuando la sombra del tiempo alcanzó al conquistador de imperios. El regreso de Belisario a Italia en 544 marcó un punto de inflexión dramático, tanto en su carrera militar como en su relación con el emperador Justiniano. Los años transcurridos desde su partida triunfal de la península habían presenciado el colapso casi completo de las ganancias territoriales bizantinas, mientras los godos bajo su nuevo rey Totila habían reconquistado sistemáticamente las ciudades que Belisario había capturado con tanta brillantez solo unos años antes. La decisión de Justiniano de retirar al general de Italia en 540 había resultado ser catastrófica, ya que los comandantes que lo reemplazaron carecían tanto de su genio táctico como de su capacidad para inspirar lealtad entre tropas diversas. Totila había explotado magistralmente esta debilidad del liderazgo bizantino, combinando habilidad militar con sofisticación política que ganó apoyo significativo entre las poblaciones romanas que inicialmente habían recibido a los bizantinos como libertadores. El joven rey gótico había aprendido de los errores de sus predecesores, evitando la persecución religiosa mientras prometía redistribución de tierras y reducción de impuestos que contrastaban favorablemente con la administración bizantina, cada vez más onerosa. La situación estratégica que enfrentó Belisario a su regreso difería fundamentalmente de las condiciones que habían permitido su éxito inicial. Las fuerzas imperiales ahora estaban confinadas a unas pocas ciudades costeras fortificadas, aisladas unas de otras por el control gótico del campo circundante y las redes de carreteras interiores. Roma misma había cambiado de manos varias veces durante los combates. Su población reducida drásticamente por años de guerra de asedio, mientras su infraestructura económica sufría daños que requerirían décadas para repararse. Más crítico aún, los recursos disponibles para Belisario eran una fracción de lo que había comandado durante la conquista original, ya que las presiones fiscales sobre el imperio habían alcanzado niveles insostenibles. El tesoro imperial, drenado por operaciones militares simultáneas en múltiples frentes y proyectos de construcción masivos en Constantinopla, ya no podía financiar las grandes expediciones que habían caracterizado las campañas anteriores de Justiniano. La fuerza que Belisario trajo consigo ascendía a menos de 8.000 hombres, aproximadamente la mitad del número que había desplegado durante la invasión inicial de Italia. Esta reducción dramática en fuerza reflejaba no solo limitaciones fiscales, sino también la creciente renuencia de Justiniano a concentrar recursos militares significativos bajo el comando de un solo general, cuyo éxito anterior había generado preocupaciones políticas. Las instrucciones del emperador a Belisario enfatizaban la economía de fuerza y objetivos limitados, en marcado contraste con los amplios mandatos que habían caracterizado sus campañas africanas e italianas iniciales. El general recibía autoridad para defender posiciones imperiales existentes y realizar incursiones oportunistas contra vulnerabilidades góticas, pero carecía de los recursos necesarios para la reconquista sistemática que había logrado anteriormente. Estas restricciones operacionales reflejaban cambios fundamentales en las prioridades estratégicas imperiales y en la posición política de Belisario dentro de la jerarquía bizantina. El general estableció su cuartel general en Otranto, el puerto fortificado en el talón de Italia que proporcionaba comunicaciones marítimas seguras con Constantinopla mientras ofrecía acceso a las guarniciones imperiales aisladas a lo largo de la costa adriática. La ubicación reflejaba tanto consideraciones tácticas como reconocimiento de que las operaciones tendrían que depender de apoyo naval dada la insuficiencia de fuerzas terrestres para campaña interior sostenida. Las evaluaciones de inteligencia compiladas durante las primeras semanas tras su llegada pintaban un cuadro sombrío de la situación militar bizantina. Totila controlaba prácticamente toda Italia central y septentrional, sus ejércitos moviéndose libremente a lo largo de las principales arterias de transporte, mientras asediaban las pocas ciudades que permanecían bajo control imperial. Las fuerzas góticas habían mejorado significativamente tanto en organización como en capacidades tácticas desde los primeros encuentros con tropas bizantinas, incorporando lecciones aprendidas de derrotas anteriores
mientras desarrollaban doctrinas que neutralizaban ventajas bizantinas tradicionales. La infantería gótica había adoptado formaciones más disciplinadas que imitaban métodos romanos, mientras su caballería había mejorado a través de entrenamiento sistemático y mejor equipamiento. Más preocupante desde la perspectiva bizantina, Totila había establecido capacidades rudimentarias de construcción naval que amenazaban el dominio marítimo bizantino del que dependía el sostén de guarniciones costeras aisladas. Los intentos de Belisario de revertir el impulso gótico durante 544 y 545 revelaron tanto su continuo genio táctico como las severas limitaciones impuestas por recursos inadecuados. El general organizó una serie de incursiones de caballería audaces contra posiciones góticas aisladas, buscando infligir bajas desproporcionadas, mientras evitaba el tipo de enfrentamientos decisivos que sus fuerzas numéricamente inferiores no podían sostener. Estas operaciones lograron éxitos tácticos modestos, capturando pequeñas guarniciones góticas y perturbando líneas de suministro enemigas, pero no pudieron alterar el equilibrio estratégico que favorecía abrumadoramente a los godos. Cada victoria menor consumía recursos preciosos que no podían reemplazarse fácilmente, mientras las pérdidas en personal, aunque ligeras en términos absolutos, representaban porcentajes significativos de la fuerza total de Belisario. El carácter guerrillero de estas operaciones contrastaba marcadamente con las campañas audaces y de movimiento rápido que habían caracterizado sus éxitos anteriores, la incapacidad de concentrar fuerza suficiente para asedios sistemáticos de ciudades fortificadas. Significaba que objetivos estratégicamente importantes permanecían fuera de alcance, limitando las operaciones bizantinas a acciones periféricas que hacían poco para amenazar el control gótico de regiones cruciales. Este enfrentamiento frustrante se prolongó durante meses, mientras Belisario buscaba repetidamente refuerzos y recursos adicionales de Constantinopla, solo para encontrar que sus solicitudes eran rechazadas o cumplidas inadecuadamente debido a demandas competitivas de otros teatros militares. La respuesta de Tatila a las operaciones bizantinas demostró su madurez estratégica mientras evitaba ser arrastrado a enfrentamientos que podrían favorecer las habilidades tácticas superiores de Belisario. El rey gótico mantuvo presión constante sobre guarniciones imperiales aisladas, apretando gradualmente el cerco alrededor de Ravenna, Roma y otras posiciones clave mientras negaba a las fuerzas de Belisario oportunidades para intervenciones decisivas. Esta estrategia paciente reconocía que el tiempo favorecía a los godos, ya que cada mes de conflicto prolongado agotaba aún más los recursos bizantinos limitados, mientras permitía a Tatila consolidar control sobre territorios reconquistados. Las poblaciones civiles, exhaustas por años de guerra y desilusionadas con la administración bizantina, que había traído impuestos pesados sin seguridad correspondiente, crecientemente veían el gobierno gótico como preferible a la continua incertidumbre. El sitio de Roma durante 546 representó tanto la determinación de Tatila de eliminar las posiciones imperiales restantes como el reconocimiento de Belisario de que defender la ciudad simbólicamente importante requeriría sacrificios que excedían su valor estratégico realista. La guarnición bizantina en Roma, reducida a menos de 3.000 efectivos, enfrentaba aislamiento completo mientras las fuerzas góticas establecían bloqueos que cortaban todas las rutas de suministro terrestres. Los intentos de Belisario de aliviar el sitio mediante operaciones anfibias a lo largo del río Tíber encontraron feroz resistencia de fortificaciones góticas que habían convertido los accesos fluviales en zonas de muerte para barcos de suministro. La decisión de evacuar Roma a fines de 546 reflejó cálculo pragmático de que continuar la defensa consumiría fuerzas necesarias para mantener posiciones más defendibles mientras proporcionaba pocos beneficios militares tangibles. La población civil restante de la ciudad, reducida a quizás 20.000 habitantes de los varios cientos de miles que habían residido allí durante tiempos más prósperos, enfrentó elecciones desesperadas sobre si permanecer bajo lo que sería inevitablemente ocupación gótica renovada o intentar huir hacia territorios controlados por bizantinos. La entrada triunfal de Tatila en la Roma abandonada proporcionó al rey gótico importantes beneficios propagandísticos que reforzaron reclamaciones de que el gobierno gótico representaba continuidad legítima de autoridad romana en lugar de ocupación bárbara. Sin embargo, el estado devastado de la ciudad, sus grandes distritos vacíos y yaciendo en ruinas su infraestructura económica destrozada más allá de recuperación a corto plazo, su significación reducida a valor puramente simbólico subrayó los costos terribles que años de guerra habían infligido en la península italiana. La decisión de Tatila de no restaurar completamente Roma, sino más bien mantenerla como ciudad guarnición modesta, demostró reconocimiento realista de que los recursos góticos limitados debían concentrarse en regiones con mayor importancia económica y estratégica. El fracaso de la segunda campaña italiana de Belisario generó críticas inmediatas en Constantinopla, donde facciones de la corte que habían resentido largamente su influencia
señalaban los reveses militares como evidencia de que su reputación excedía sus capacidades reales. Estos críticos argumentaban que comandantes más jóvenes habrían logrado mejores resultados con recursos similares, sugiriendo que la edad avanzada y el prestigio inflado de Belisario lo hacían inadecuado para el comando continuo. Tales ataques ignoraban convenientemente las severas limitaciones de recursos bajo las cuales había operado, pero resonaban con un emperador cada vez más frustrado por la aparente imposibilidad de consolidar conquistas occidentales. Las tensiones entre Belisario y Justiniano, aunque nunca rotas completamente durante este periodo, se deterioraron notablemente mientras el general buscaba repetidamente explicar que el éxito militar requería compromisos de recursos que el emperador parecía cada vez más renuente a proporcionar. La orden de retiro que llegó a principios de 548 proporcionó a Belisario alivio bienvenido de una situación que se había vuelto militarmente imposible y políticamente tóxica. El lenguaje oficial enfatizaba necesidades urgentes en otros frentes, particularmente renovada actividad persa a lo largo de la frontera oriental. Pero observadores experimentados reconocían que la decisión reflejaba tanto fracaso para lograr objetivos italianos como creciente incomodidad imperial con el perfil público continuo del general. El nombramiento de Narcés, un eunuco de la corte, con experiencia militar limitada, pero lealtad imperial incuestionable para comandar futuras operaciones italianas, señalaba la determinación de Justiniano de reemplazar comandantes de campo carismáticos con administradores, cuyas carreras dependían completamente del favor imperial. El regreso de Belisario a Constantinopla careció de las celebraciones triunfales que habían marcado homecomings anteriores. Su recepción en la corte siguió protocolos formales mientras evitaba cuidadosamente demostraciones de entusiasmo popular que podrían sugerir que el general conservaba apoyo público significativo. Los años siguientes lo vieron relegado cada vez más a roles ceremoniales que reconocían su servicio pasado, mientras negaban oportunidades para influencia continua en política militar. Esta marginalización sistemática reflejaba la evolución de prácticas administrativas imperiales que priorizaban control centralizado sobre efectividad de comandantes individuales, sacrificando excelencia militar en el altar de la seguridad política. La renovada actividad persa a lo largo de la frontera oriental durante los años 550 proporcionó ocasionales oportunidades para que Belisario demostrara valor continuo para la defensa imperial, aunque estos servicios ocurrieron dentro de marcos cuidadosamente circunscritos que prevenían acumulación de autoridad independiente. Su participación en operaciones fronterizas típicamente involucraba roles de asesoramiento en lugar de comando directo, proporcionando experiencia táctica a oficiales más jóvenes mientras permanecía sujeto a supervisión de comandantes regionales, cuya autoridad el emperador quería preservar. Estas limitaciones frustraban a un general acostumbrado a amplia autonomía operacional, pero Belisario las aceptaba con la gracia nacida de la comprensión de realidades políticas que gobernaban la supervivencia de la corte bizantina. La amenaza bárbara más seria para Constantinopla durante este periodo surgió no de Persia sino de los cútriguros búlgaros, cuya invasión masiva en 558 penetró profundamente en territorio imperial y amenazó a la propia capital. Las fuerzas regulares del imperio, comprometidas en otros lugares o reducidas por años de restricciones presupuestarias, resultaron inadecuadas para la respuesta rápida requerida por la emergencia. La situación desesperada obligó a Justiniano a recurrir al general retirado cuya brillantez táctica había salvado al imperio en crisis anteriores. El nombramiento de Belisario para comandar la defensa de Constantinopla a los 70 años demostró tanto el reconocimiento imperial continuo de sus capacidades únicas, como la renuencia a restaurarlo a posiciones de autoridad extendida. Las limitaciones impuestas a su comando reflejaban continua ansiedad imperial sobre permitir a generales exitosos desarrollar bases de poder independientes que podrían desafiar el control central. Recibía autoridad sobre fuerzas de guarnición existentes y unidades de milicia apresuradamente reunida, pero no podía requisar tropas de otros comandos o implementar cambios mayores en política militar imperial sin autorización imperial específica para cada decisión. El ejército improvisado que Belisario reunió para operaciones contra los invasores búlgaros incluía aproximadamente 300 veteranos de unidades de guardia de palacio, cuya experiencia era limitada, pero cuyo equipamiento y entrenamiento eran superiores a otras opciones disponibles. Varios cientos de voluntarios civiles reclutados de gremios artesanales y asociaciones mercantes de Constantinopla proporcionaban potencia adicional, a pesar de su falta de experiencia militar. El componente más inusual consistía en veteranos ancianos de campañas previas que habían respondido a llamados de emergencia para servicio, a pesar de su edad avanzada y limitaciones físicas. La composición de esta fuerza heterogénea subrayaba la extensión en que las capacidades militares imperiales habían declinado desde los días cuando Belisario comandaba ejércitos profesionales
bien equipados. El impacto psicológico del nombramiento de Belisario resultó tan importante como sus preparaciones militares, ya que su reputación proporcionaba tranquilidad a poblaciones civiles que se habían vuelto cada vez más ansiosas sobre capacidades defensivas imperiales. Las noticias del regreso del legendario general al comando activo se extendieron rápidamente por los vecindarios de Constantinopla, creando entusiasmo que contrastaba marcadamente con el pánico que había caracterizado reacciones iniciales a informes de la invasión búlgara. Este impulso moral se tradujo en mayor cooperación con preparaciones defensivas, mientras alentaba participación voluntaria en organizaciones de milicia que expandían recursos militares disponibles. El enfrentamiento con las fuerzas de Zeiborgan ocurrió en Melantias, aproximadamente 20 millas al oeste de Constantinopla, donde Belisario había posicionado su ejército improvisado para bloquear la carretera principal que conducía a la capital. El campo de batalla ofrecía ventajas tácticas que compensaban parcialmente la desventaja numérica imperial, ya que terreno quebrado limitaba la movilidad de caballería búlgara, mientras proporcionaba posiciones defensivas que mejoraban la efectividad de formaciones de infantería romanas. El despliegue del general enfatizaba engaño y guerra psicológica, con sus fuerzas limitadas posicionadas para crear impresión de mayor fuerza mientras ocultaban su composición y capacidades reales del reconocimiento enemigo. La batalla misma demostró tanto la continua brillantez táctica de Belisario como las limitaciones impuestas por recursos inadecuados y capacidades físicas en envejecimiento. Si has llegado hasta aquí en este viaje épico por la vida de Belisario, gracias por tu tiempo y tu atención. En Throne on Pierre, creamos estas historias profundas para honrar a los grandes personajes del pasado. Dale like, comparte con otros amantes de la historia y deja un comentario sobre qué personaje quieres que narremos a continuación. Ahora, continuemos con el capítulo final de la vida del último de los romanos. El general de 70 años lideró personalmente cargas de caballería que perturbaron formaciones búlgaras, mientras inspiraba a su fuerza heterogénea a luchar con determinación que excedía sus capacidades individuales. Los arqueros montados unos, veteranos de campañas previas que habían permanecido en servicio imperial, a pesar de su edad avanzada, proporcionaban apoyo de fuego crucial que neutralizaba ventajas búlgaras en movilidad mientras creaba oportunidades para asalto decisivo de infantería. La victoria logró sorpresa táctica completa, ya que las fuerzas de Zeiborgen no habían anticipado encontrar resistencia imperial organizada tan cerca de Constantinopla. La derrota búlgara en Melantias eliminó la amenaza inmediata a Constantinopla, mientras demostraba que las capacidades militares imperiales, aunque severamente reducidas, retenían suficiente efectividad bajo liderazgo apropiado para defender intereses estratégicos vitales. La retirada de Zeiborgen a través del Danubio procedió rápidamente mientras noticias de la derrota se extendían entre otros grupos bárbaros que habían estado observando respuestas imperiales para determinar sus propias acciones futuras. El impacto psicológico de la victoria se extendió mucho más allá de su significancia militar inmediata, ya que restauró confianza en capacidades defensivas imperiales mientras proporcionaba beneficios propagandísticos que ayudaron a compensar críticas de recientes fracasos militares en otros teatros. Sin embargo, las implicaciones estratégicas de la victoria permanecieron limitadas por las restricciones de recursos fundamentales que habían creado vulnerabilidad imperial a invasión bárbara. La naturaleza improvisada de la fuerza defensiva que había logrado éxito contra los búlgaros destacaba la inadecuación de organización militar regular imperial para defensa fronteriza, mientras la edad avanzada de muchos participantes demostraba la extensión en que las capacidades militares imperiales dependían de veteranos cuyas carreras de servicio se aproximaban a su conclusión natural. Estas debilidades subyacentes sugerían que futuras invasiones bárbaras podrían encontrar resistencia menos efectiva, a menos que reformas fundamentales abordaran problemas sistemáticos que habían creado declive militar imperial. Las secuelas de la victoria búlgara marcaron la fase final de la carrera militar activa de Belisario, ya que el reconocimiento imperial de sus capacidades continuas competía con persistentes preocupaciones sobre implicaciones políticas de su éxito. La respuesta de Justiniano a la victoria demostró característica ambivalencia. Mientras ceremonias públicas celebraban el logro del general, discusiones privadas se enfocaban en prevenir el tipo de entusiasmo popular que podría traducirse en influencia política. La decisión del emperador de limitar el rol de Belisario a posiciones de asesoramiento reflejaba cálculo de que la experiencia táctica del general permanecía valiosa mientras su autoridad independiente planteaba riesgos inaceptables para control imperial. La transición del general al estatus de estadista anciano durante los años finales de los 550 proporcionó oportunidades para reflexión sobre implicaciones más amplias de política militar imperial mientras observaba la continua evolución de desafíos estratégicos que confrontarían futuras generaciones de comandantes. Su rol informal como asesor militar lo puso en contacto con oficiales más jóvenes,
que buscaban guías sobre innovaciones tácticas y planificación estratégica, creando oportunidades para transmitir experiencia duramente ganada, mientras influía en el desarrollo de doctrina militar imperial. Estas relaciones de mentoría representaban quizás la contribución más significativa de la carrera posterior de Belisario, ya que sus perspectivas moldeaban el pensamiento de comandantes que enfrentarían desafíos que excedían incluso aquellos encontrados durante su propio servicio extraordinario. La atmósfera política que rodeaba a Belisario tras su victoria sobre los búlgaros llevaba un subtexto de sospecha que pronto cristalizaría en acusaciones formales que amenazaban su supervivencia misma. Mientras celebraciones públicas honraban la defensa del general anciano de Constantinopla, conversaciones privadas entre funcionarios de la corte revelaban crecientes preocupaciones sobre su continua popularidad entre veteranos militares y poblaciones civiles que lo veían como el protector más confiable del imperio. El círculo íntimo del emperador, dominado por administradores civiles que nunca habían enfrentado condiciones de campo de batalla, crecientemente retrataba la reputación militar de Belisario como amenaza potencial a la autoridad imperial, en lugar de activo para defender intereses imperiales. Las alegaciones de conspiración que definirían los primeros años 560 emergieron de una red compleja de intriga de palacio que involucraba múltiples facciones de la corte cuyos intereses competidores creaban oportunidades para individuos ambiciosos de avanzar sus posiciones mediante acusaciones contra objetivos prominentes. Procopio de Cesarea, el historiador que había acompañado a Belisario durante sus más grandes campañas, se encontró atrapado entre lealtad a su antiguo comandante y presión de funcionarios imperiales que demandaban información sobre conversaciones privadas y opiniones políticas del general. La posición del historiador proporcionaba acceso a discusiones confidenciales que podían interpretarse como evidencia de intenciones traicioneras, particularmente cuando se removían de su contexto original y se presentaban audiencias predispuestas a sospechar de comandantes militares de deslealtad. Los cargos específicos que emergieron durante 562 se centraban en alegaciones de que Belisario había mantenido comunicación no autorizada con líderes bárbaros mientras expresaba insatisfacción con políticas imperiales que limitaban su autoridad militar. Investigadores de la corte, trabajando bajo dirección del sucesor de Juan el Capadocio como prefecto pretoriano, reunieron testimonio de varias fuentes que afirmaban haber presenciado conversaciones donde el general criticaba decisiones estratégicas de Justiniano y sugería enfoques alternativos a defensa fronteriza. Estas acusaciones ganaban credibilidad mediante su especificidad, ya que testigos proporcionaban relatos detallados de reuniones y discusiones que parecían demostrar oposición sistemática a autoridad imperial, en lugar de expresiones aisladas de desacuerdo profesional. Las alegaciones más dañinas involucraban afirmaciones de que Belisario había recibido comunicaciones secretas de nobles góticos en Italia que proponían cooperación renovada a cambio de garantías sobre sus derechos de propiedad y estatus político bajo administración imperial restaurada. Operativos de inteligencia cuya confiabilidad permanecía cuestionable dada su incentivos financieros para producir información que satisficiera expectativas de sus superiores. Reportaron interceptar correspondencia que sugería negociaciones continuas entre el general y líderes bárbaros, cuya lealtad a intereses imperiales era inherentemente sospechosa. Estos informes, fueran exactos o fabricados, proporcionaban el tipo de evidencia documental que los fiscales imperiales necesitaban para construir casos que satisfarían requisitos legales para cargos de traición. El alcance de la investigación se expandió rápidamente mientras agentes imperiales descubrían objetivos adicionales, cuyas conexiones con Belisario podían retratarse como evidencia de conspiración más amplia contra autoridad imperial. Antonina, la esposa del general, enfrentaba escrutinio respecto a sus actividades financieras y conexiones sociales con familias prominentes, cuyas lealtades políticas habían sido cuestionadas durante purgas previas. Su extensa correspondencia con mujeres aristocráticas a lo largo del imperio proporcionaba a investigadores material que podía interpretarse como coordinación de actividades de oposición, particularmente cuando se combinaba con evidencia de transacciones financieras que podrían haber apoyado actividades políticas no autorizadas. Los cargos contra asociados de Belisario revelaban la extensión en que la paranoia imperial había penetrado todos los niveles de la sociedad de corte, ya que individuos que habían mantenido relaciones puramente sociales con el general se encontraron sometidos a interrogatorio intensivo sobre su conocimiento de sus opiniones políticas y actividades. Oficiales militares que habían servido bajo su comando enfrentaban presión particular para proporcionar testimonio que exoneraría o implicaría a su antiguo comandante, creando elecciones imposibles entre lealtad personal y supervivencia profesional. Muchos eligieron distanciarse de Belisario mediante declaraciones públicas que enfatizaban su lealtad primaria a autoridad imperial, en lugar de relaciones personales con comandantes individuales. La presentación formal de cargos contra Belisario ocurrió durante una sesión cerrada del consistorio imperial,
a fines de 562, donde fiscales delinearon su caso mediante testimonio de testigos, cuyas identidades permanecían protegidas por razones de seguridad. Las acusaciones pintaban un cuadro de deslealtad sistemática que se extendía varios años, comenzando con la supuesta consideración del general de la oferta de corona gótica durante el sitio de Ravenna, y continuando mediante sus supuestas comunicaciones con varios líderes bárbaros que buscaban explotar su insatisfacción con políticas imperiales. La narrativa de la Fiscalía retrataba estas actividades como parte de un esfuerzo coordinado para establecer autoridad independiente, que desafiaría el control imperial sobre asuntos militares. La defensa de Belisario contra estos cargos reflejaba tanto su genuina inocencia de intenciones traicioneras, como su sofisticada comprensión de dinámicas políticas imperiales que hacían inadvisable confrontación directa con acusadores, en lugar de negar todo contacto con representantes bárbaros, lo que habría sido imposible dadas sus responsabilidades militares. El general enfatizaba la naturaleza oficial de tales comunicaciones y su subordinación a objetivos estratégicos imperiales más amplios. Sus respuestas demostraban preparación cuidadosa por asesores legales que comprendían que defensa exitosa requería reconocer hechos subyacentes a acusaciones, mientras disputaban su interpretación y significancia. La confiscación de propiedad que acompañó los cargos formales representaba uno de los castigos más severos disponibles bajo ley imperial, ya que eliminaba recursos financieros que permitían a familias aristocráticas mantener su estatus social e influencia política. Agentes imperiales tomaron control de las extensas propiedades de Belisario a lo largo del imperio, incluyendo propiedades en Tracia que habían sido adquiridas mediante servicio militar e inversiones, que reflejaban décadas de gestión financiera cuidadosa. La confiscación se extendía más allá de bienes raíces para incluir posesiones personales, ganado e instrumentos financieros que representaban la riqueza acumulada de una de las carreras militares más exitosas del imperio. El arresto domiciliario impuesto sobre Belisario durante el período de investigación reflejaba preocupaciones imperiales sobre prevenir comunicación entre el general acusado y partidarios potenciales que podrían organizar resistencia a los cargos. Guardias apostados en su residencia de Constantinopla monitoreaban todos los visitantes mientras restringían sus movimientos para prevenir reuniones no autorizadas que podrían facilitar coordinación de estrategias de defensa u oposición política. Estas medidas de seguridad, aunque presentadas como precauciones temporales durante la investigación, creaban condiciones de virtual encarcelamiento que demostraban determinación imperial de prevenir cualquier posibilidad de intervención militar en beneficio del general. El impacto psicológico del arresto domiciliario resultó particularmente severo para un comandante, cuya vida adulta entera había sido caracterizada por actividad constante y responsabilidad por operaciones militares mayores. Belisario se encontró confinado a espacios domésticos mientras antiguos subordinados y colegas evitaban contacto para proteger sus propias posiciones, creando aislamiento que contrastaba marcadamente con su estatus previo como una de las figuras más influyentes del imperio. La ociosidad forzada proporcionaba oportunidades no deseadas para reflexión sobre dinámicas políticas que habían transformado éxito militar en vulnerabilidad personal, mientras también permitía tiempo para observar implicaciones más amplias de políticas imperiales que priorizaban control político sobre efectividad militar. La duración de la investigación se extendió durante la Mayo-R parte de 562, mientras fiscales imperiales luchaban por construir un caso convincente de evidencia que permane continuar 9 DDs, y a mayormente circunstancial, a pesar de su volumen y aparente especificidad. El problema fundamental involucraba distinguir entre comunicaciones militares legítimas y conspiración traicionera, ya que las responsabilidades oficiales de Belisario habían requerido contacto extensivo con representantes extranjeros, cuya lealtad a intereses imperiales era inherentemente cuestionable. Los expertos legales reconocían que enjuiciamiento exitoso requeriría prueba de intenciones traicioneras específicas, en lugar de mera evidencia de comunicación con enemigos potenciales, creando estándares evidenciales que resultaban difíciles de satisfacer, a pesar de la determinación de investigadores de asegurar convicciones. El contexto político que rodeaba el juicio por conspiración reflejaba tensiones más amplias dentro de la administración imperial, mientras diferentes facciones competían por influencia sobre decisiones políticas que determinarían la dirección futura del imperio. Los administradores civiles, liderados por funcionarios que habían ascendido mediante servicio burocrático en lugar de logro militar, veían los cargos contra Belisario como oportunidades para demostrar superioridad de experiencia administrativa sobre experiencia militar en gestión de asuntos imperiales. Su posición enfatizaba peligros de permitir a comandantes militares desarrollar autoridad independiente, mientras argumentaban que gobernanza efectiva
requería control centralizado sobre todos los aspectos de política imperial. Los oficiales militares enfrentaban elecciones particularmente difíciles durante el periodo de investigación, ya que su avance profesional dependía de mantener favor imperial mientras sus relaciones personales y conocimiento táctico creaban simpatías naturales por la situación de Belisario. Muchos eligieron apoyar los cargos mediante declaraciones públicas que enfatizaban su lealtad a autoridad imperial, pero conversaciones privadas revelaban escepticismo generalizado sobre las acusaciones y preocupación sobre el precedente establecido para tratamiento futuro de comandantes militares. El impacto de la investigación en moral militar permanecía difícil de evaluar, dada la renuencia de oficiales a expresar opiniones que podrían interpretarse como oposición a justicia imperial. La evidencia presentada contra Belisario durante audiencias formales revelaba tanto sofisticación de recopilación de inteligencia imperial como sus limitaciones cuando se aplicaba a situaciones políticas complejas que involucraban múltiples interpretaciones competidoras de eventos ambiguos. Los fiscales dependían intensamente de testimonio de informantes cuya credibilidad permanecía cuestionable dado sus incentivos financieros y motivaciones personales para cooperación con autoridades imperiales. La evidencia documental, aunque más confiable en principio, consistía principalmente en correspondencia cuyo significado dependía de contexto que podía interpretarse en múltiples formas, dependiendo de suposiciones del lector sobre intenciones del autor. La evidencia más convincente involucraba registros financieros que sugerían gastos no autorizados para propósitos que no podían explicarse claramente mediante actividades militares oficiales. Los auditores imperiales habían descubierto pagos a individuos cuyas identidades permanecían poco claras, pero cuyas ubicaciones geográficas sugerían posibles conexiones con territorios bárbaros donde Belisario podría haber conducido negociaciones no autorizadas. Estas irregularidades financieras, aunque no necesariamente indicaban actividad traicionera, proporcionaban el tipo de evidencia concreta que los fiscales necesitaban para apoyar sus acusaciones más amplias sobre deslealtad del general a intereses imperiales. La respuesta de Belisario a las alegaciones financieras demostró su comprensión de que defensa exitosa requería reconocer preocupaciones legítimas sobre responsabilidad mientras disputaba acusaciones de intención traicionera. Sus representantes legales presentaron explicaciones detalladas para los gastos cuestionados que enfatizaban su conexión con actividades militares autorizadas, incluyendo operaciones de recopilación de inteligencia e iniciativas diplomáticas que habían sido aprobadas por funcionarios imperiales en el momento que ocurrieron. La estrategia de defensa involucraba demostrar que irregularidades aparentes resultaban de la naturaleza compleja de operaciones militares en lugar de intentos deliberados de circunvenir autoridad imperial. El testimonio de subordinados militares proporcionaba apoyo crucial para la defensa de Belisario, mientras revelaba la extensión en que presión imperial había influido su disposición a hablar en su nombre. Los oficiales que habían servido bajo su comando durante campañas mayor-res proporcionaron relatos detallados de su conducta que enfatizaban su lealtad consistente a intereses imperiales y su cuidadosa adhesión a instrucciones recibidas de Constantinopla. Su testimonio portaba peso particular dada su experiencia profesional y conocimiento directo de las situaciones que los fiscales citaban como evidencia de actividad traicionera. El cambio gradual en actitud imperial hacia los cargos se hizo aparente durante etapas posteriores de la investigación, mientras fiscales luchaban por presentar evidencia convincente de actividad traicionera real, en lugar de mera comunicación con enemigos potenciales. Los expertos legales reconocían que enjuiciamiento exitoso requeriría prueba de planes específicos para traicionar intereses imperiales, pero la evidencia disponible sugería principalmente desacuerdo profesional con políticas imperiales, en lugar de intentos deliberados de socavar autoridad imperial. Así termina la historia del último de los romanos, Belisario, un hombre que conquistó imperios, defendió ciudades, salvó emperadores, y al final enfrentó el enemigo más peligroso de todos a la política, la envidia y el paso del tiempo. Su legado no está en las tierras que conquistó, que se perdieron décadas después de su muerte, sino en las lecciones de honor, lealtad y genio táctico que inspirarían a generaciones de comandantes por venir. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarnos en este viaje épico de 4 episodios. Suscríbete a Throne y Empire. Comparte estos videos con otros amantes de la historia. Y déjanos en los comentarios qué personaje quieres que narremos a continuación. Que descanses bien y que los sueños te lleven a los campos de batalla donde los últimos romanos escribieron sus nombres en la eternidad. Buenas noches y hasta la próxima historia épica. Fin de la serie completa de Belisario.